¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. En este viernes 29 de noviembre les saluda Wendy Monterrosa. Apenas unos días después del principal encuentro anual de la empresa privada, la ANEP demandó al Ejecutivo ante la Organización Internacional del Trabajo por injerencia. Esta decisión de la gremial surge tras las declaraciones del ministro de Trabajo sobre establecer un plazo de 20 días para que el Consejo Nacional del Salario Mínimo, instalado el 21 de noviembre, inicie el análisis del ajuste al salario. Sin embargo, el día de ayer, el mismo ministro dijo que el plazo se definirá en el Consejo con representación tripartita. El último aumento fue en diciembre de 2016 sin participación de los empleadores que alegaron irregularidades en el proceso de conformación. Esta mañana analizaremos también el comportamiento que tiene el comercio en un contexto donde la economía del país se ha ralentizado de acuerdo con los cálculos del Banco Central de Reserva y conoceremos también las proyecciones de este sector para el cierre de este año. Comenzamos. Ya poníamos en contexto al inicio del programa, vamos a conversar con representantes de la Cámara de Comercio. Nos acompaña en el estudio Javier Steiner, presidente de la Cámara de Comercio, y también Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con todos. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Wendy, estar nuevamente en República después de bastante tiempo, no estar en este set. Gracias. Ok. Bueno, hay mucho que hablar esta mañana, pero me gustaría, para poner en contexto, que viéramos una nota que ha preparado la periodista Guadalupe Bonilla sobre los temas que vamos a conversar. Adelante. Los empresarios consideraron una injerencia del gobierno imponer un plazo de 20 días para decidir un incremento al salario mínimo. Y así lo reiteró este jueves el presidente de la Asociación de Industriales. 20 días no son suficientes y creo que para enriquecer y fortalecer la decisión final se necesita un poco más de tiempo, un poco de prórroga como para recopilar cuestiones de carácter técnico. Fuentes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada han confirmado que esta denuncia pública tuvo su efecto y que el ministro ya les reiteró que los parámetros de tiempos y porcentajes de incremento se definirán dentro del Consejo Nacional del Salario Mínimo. El salario mínimo se va a definir en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Esa es la instancia definida, luego pasa al ministro y luego el ministro lo define con el señor presidente de la República y esas son las instancias. Yo respeto la opinión que pueda tener cualquier gremio. ¿Verdad? Pero no hay ninguna confrontación formal, al menos por parte de la empresa privada. Son condiciones y estira y encoges propios de cualquier tipo de negociación, como lo decía. Rolando Castro no quiso explicar por qué estaban poniendo un plazo de 20 días. Muchas gracias. ¿Cuántos se han dado esos 20 días, ministro? Muchas gracias. Los empresarios dicen que una decisión como esta necesita de varios meses de discusión. No soy yo el indicado, pero yo calcularía que 3, 6 meses tal vez. Incluso la ASI propone que el incremento sea proporcional de acuerdo al desempeño de cada sector, pues no todos están en buenas condiciones económicas para asumirlo. Debe de ser segmentado por sectores. Hay sectores que no aguantan ahorita un aumento al salario mínimo. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Bien, y para agregar al análisis de este tema que vamos a abordar esta mañana, uno de los asuntos que vamos a conversar con la Cámara de Comercio, tenemos en pantalla publicaciones, por ejemplo, dice ministro de Trabajo, juramenta a 14 miembros del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Ahí está una frase de Rolando Castro, dice, es contundente, sí habrá un incremento al salario mínimo, no sabemos de cuándo ni cuánto, pero se hará la negociación sin trampas bajo la mesa. Será un incremento técnico que no afecte al sector privado. Vamos a ver también un pequeño fragmento del comunicado que publicó la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Ahí lo tienen en pantalla y vamos a destacar una de las frases. Bueno, está hablando en el punto 4 que el plazo que pretende ser impuesto hace imposible realizar un análisis económico y social íntegro y profundo, dice, tal y como lo ordena el Código de Trabajo y los tratados internacionales, en particular lo establecido en el Convenio 99 de la OIT sobre realizar una detenida consulta con las organizaciones interesadas, representantes de empleadores y de trabajadores, y atenta contra lo establecido en el artículo 4 del Convenio 131 de la OIT referente a que se consulte exhaustivamente con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas.
Javier, ¿qué lectura hacen ustedes? ¿Cómo valoran primero esta postura del gobierno y esas declaraciones que daba el ministro de Trabajo hace unos días de establecer entre 15 y 20 días el inicio del análisis del incremento del salario mínimo y la posición de la ANEP de hacer este aviso o esta denuncia ante la OIT? Bueno, muy buenos días a todos nuevamente. Yo creo que hay que resaltar un poco el hecho de que este Consejo Nacional del Salario Mínimo no estaba funcionando antes. Yo creo que sí es un logro decir de que este Consejo tripartito finalmente se volvió a restablecer dentro del marco de la ley y con representantes verdaderos de cada uno de los sectores. Y eso yo creo que es un avance para la discusión técnica que se debe tener para un incremento del salario mínimo. ¿Qué sucede? Este Consejo tiene 3 representaciones, la del gobierno, la del sector laboral y la del sector empresarial, en donde tiene que hacerse una evaluación completa, técnica, pero no aislada del rendimiento económico que tiene el país. Es decir, no se puede obviar que si estamos teniendo un estancamiento económico, hacer un incremento, un salario mínimo, sin tomar eso en cuenta, sería poner en riesgo la economía, porque para que pueda haber un incremento, tiene que haber un desarrollo económico que le acompañe. Entonces, por eso es que nos llamó la atención que a pesar de múltiples buenas expresiones que había tenido el ministro, en donde toda discusión y toda resolución del Consejo iba a venir en consenso, se tratara de imponer un plazo de 20 días para que no solo se discutiera, se hiciera un análisis y se decidiera sobre un incremento ya inmediato. Entonces, yo creo que en esta Cámara ha sido enfática en decir de que no es suficiente tiempo. Respaldamos también el aviso que hizo ANEP ante la OIT de que estos no son los plazos adecuados para hacer un incremento, porque la ley demanda de que tiene que haber un análisis técnico, profundo, íntegro, para asegurarnos que cualquier incremento tome en cuenta las necesidades y los retos de cada uno de los sectores, pero además sea algo que sea congruente al rumbo económico que el país está llevando. Y esto no se puede hacer en 20 días, esto no se puede hacer, especialmente en esta época, hacer las consultas a todos los sectores para tomar en cuenta las necesidades. Es imposible. Tiene que haber un estudio técnico exhaustivo de cada uno de los sectores. Hay sectores como la agricultura que están pasando un momento muy, muy difícil. Hay otros sectores que tal vez no la estén pasando tan mal, pero en general la economía está teniendo un reto bien grande. Estamos cerrando un año, otro año mediocre. Nada nuevo ha pasado en este año como para decir, bueno, el próximo año va a ser un año espectacular donde vamos a crecer el 5 o el 6%, ojalá así fuera. Y ojalá pudiéramos decir, bueno, vamos a triplicar el salario mínimo, porque eso significaría de que entonces la economía va por un rumbo de crecimiento increíble. El crecimiento de la economía dicta cuál es el crecimiento o el incremento que debe de haber en un salario mínimo. Yo creo que no puede verse eso de manera separada. Es decir, hay países donde hacen incrementos, pero eso no se repercute en un incremento de la economía. Todo lo contrario, eso pudiera hasta poner en riesgo miles de empleos. ¿Qué estamos diciendo? Sí es necesario hacer una revisión. Que si quisiéramos incrementar el salario, pues todos quisiéramos, claro, por supuesto, pero tenemos que ser muy responsables en asegurarnos que se haga tras una evaluación técnica y que nos aseguremos que los sectores tengan la capacidad económica para soportarlo, porque lo que queremos todos es crecimiento económico. Eso nos lleva a generación de empleo, para que más gente tenga empleo, un empleo digno y, por supuesto, con ese desarrollo todos puedan tener un mejor salario. Federico, ¿a qué responde, según usted, esta decisión, esta iniciativa del gobierno de establecer este plazo para comenzar la discusión del salario mínimo y también el cambio de postura que hemos visto con el ministro de Trabajo el día de ayer? Mire, Wendy, nosotros en la Cámara de Comercio e Industria no queremos hacer ningún escándalo de este asunto, es decir, creemos que no vale la pena. Da la impresión que el ministro de Trabajo quiso proponer, vamos a ponerlo de esta manera, 20 días plazo para poder discutir un tema tan delicado como este. Y la impresión, por lo menos que este servidor tiene, es que él todavía no se ha familiarizado, no tiene ni 6 meses en el cargo, ¿verdad? No se ha familiarizado todavía con las dinámicas en las entidades tripartitas.
Es un gran logro, como decía el presidente Steiner, que estas entidades ya estén funcionando. Recordemos que venimos de 2 administraciones que prácticamente de un plumazo se volaron la representación privada en estas entidades tripartitas. Y por eso es que teníamos esas demandas contra el Estado salvadoreño por parte de la OIT. Entonces, es un gran logro que esto se haya dado, pero tenemos que entender bien cómo son las dinámicas al interior de estas entidades tripartitas. Como decía el presidente Steiner, estas cosas se analizan fríamente, con números, con cifras, incluso tomando en cuenta cómo fueron de alguna manera golpeadas, digamos, aquellas industrias o aquellos sectores con los 2 incrementos que a lo largo de los 10 años del FMLN se hicieron de manera inconsulta. El último, que fue en diciembre del año 2017, golpeó increíblemente a la industria sobre todo agrícola, por ejemplo. En el sector rural fue devastador. Bueno, muchos de ellos se han acercado a nosotros y nos han dicho, miren, si aumentan en este momento en el sector rural el salario mínimo, nos dan el tiro de gracia. O sea, a ese nivel de dramatismo ha llegado algunos de los sectores. Entonces, todas estas cosas tienen que analizarse fríamente. La impresión que tengo es que él, de buena fe, quiso proponer, digamos, un plazo y de pronto pues tiene que darse cuenta que estas cosas son mucho más complejas de lo que parecen. ¿No le ve usted una mala intención? Porque no. La ANEP decía en su comunicado y hablaba de una injerencia del gobierno. Sí, bueno, porque ante la OIT este tipo de cosas son graves, ¿verdad? Hay que decirlo claramente. ANEP cumplió con su responsabilidad de avisar a la OIT, mire, están pasando cosas que no esperábamos que ocurrieran, ¿verdad? Eso es básicamente lo que ANEP le dijo a la OIT. Y por supuesto hay que recordar que la OIT también es parte de todas estas entidades tripartitas, se da cuenta perfectamente de estos temas. OIT en este momento probablemente no va a reaccionar, va a ser muy prudente, ¿verdad? Pero mire, de todas estas cosas, Wendy, hay que aprender las lecciones. ¿Las lecciones cuáles son? Hay que permitir que las institucionalidades funcionen. Y en este caso, en el Consejo Superior del Trabajo y también en el Consejo Nacional de Salario Mínimo, hay una institucionalidad que se debe respetar. Fíjese usted que en el caso particular de las entidades tripartitas, el gobierno funciona más bien como un garante del diálogo entre los sectores productivos, entendiendo sectores productivos el sector empleador y el sector trabajador. El gobierno, mediador, exactamente, es una especie de mediador, alguien que facilita el diálogo técnico, obviamente, como dice el ministro Castro, muy técnico, para poder llegar a conclusiones que permitan asumir, por ejemplo, en el caso del salario mínimo, si estamos o no en condiciones de aumentarlo. Y en todo caso, si se aumenta, ¿en qué áreas? Porque probablemente no se vaya a poder aumentar en todas las áreas que se pretende. En el rubro del café, por ejemplo, y de eso vamos a hablar luego de la pausa, un durísimo sector que está bastante deprimido en los últimos años y que, bueno, ellos dicen que están en crisis también, ¿no? Pero hacemos una pausa y regresamos con más de esta entrevista. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe, envíe sus preguntas, sus comentarios de los temas que abordamos esta mañana. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV, nos encuentra en WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Regresamos en República, estamos conversando con Javier Steiner, presidente de la Cámara de Comercio, y también está con nosotros Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio. Son las 6 de la mañana con 51 minutos. En la primera parte hablábamos sobre la denuncia que puso, o el aviso que puso la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, ante la OIT por el plazo impuesto por el gobierno para analizar el tema del salario mínimo. Solo para terminar este tema, para concluir, de acuerdo con lo que ustedes analizan, ¿cuál sería el plazo razonable para poder analizar, para poder hacer este estudio del incremento del salario mínimo? Según la ley, cada 3 años tiene que haber una revisión al salario mínimo. Según la ley no se dice que tiene que haber un incremento necesariamente, pero sí una revisión. La última vez que se hizo fue en el año 2017, entró en vigencia ese nuevo salario, ese nuevo incremento a partir del 2018. Significa que esa nueva revisión se debería hacer en el plazo de 3 años, sería en el año 2020.
En todo caso, para hacer un aumento a partir de 2021, si es que el análisis técnico así lo determina. Por eso es que no hay que correr en esto. Y de hecho, como hemos mencionado antes, como tiene que ser un análisis técnico profundo y una decisión muy responsable en futuro dependiendo de la capacidad económica que vaya teniendo o el desarrollo económico que vaya teniendo el país, hay suficiente tiempo el próximo año para tener una discusión sin presión, sin tensiones, tranquila, para hacer esto con tiempo. Pues esto puede tardar 6 meses hacer un análisis, no son análisis que se hacen de la noche a la mañana, para poder llegar a una decisión y ojalá que sea una decisión en consenso tal cual lo ha ofrecido el ministro. Entonces yo creo que no hay que correr con esto, por eso es que un plazo de 20 días, inclusive un plazo de 2 meses es muy corto, esto hay que hacerlo con tiempo y hay todo el 2020 para hacer la discusión. De acuerdo con las condiciones que tiene el país y el comportamiento propio de los sectores, ya lo decía yo antes de ir a la pausa, por ejemplo, la parte del café es un sector bastante afectado en los últimos años, pero no así la parte del comercio y la industria. ¿Creen ustedes que sí se debería hacer un incremento del salario mínimo? Y antes no le pregunto por porcentajes específicamente, sí, pero más o menos si el incremento podría ser, de acuerdo a las condiciones que tiene el país, significativo, porque hemos visto en el pasado propuestas de la empresa privada que el incremento es bastante exiguo, ¿no? Sí, a ver, Wendy, esta respuesta me lleva a tocar varios ángulos del tema. En primer lugar, hay que entender que el salario mínimo no determina ni productividad ni competitividad en una economía. Es al revés. El salario mínimo viene a ser una consecuencia de la productividad y la competitividad que ha conseguido primero una sociedad. Le pongo un ejemplo que va a ser muy gráfico, creo, para todos los televidentes. Si fuera cierto que el salario mínimo ayuda, digamos, a generar economía, o como muchas veces se dice, a que la gente tenga más dinero en la plata, en el bolsillo y por lo tanto a gastar más. Si eso fuera cierto, en este momento la Venezuela chavista debería ser una potencia económica, porque yo ya perdí la cuenta de cuántas veces ha aumentado primero Chávez y ahora Maduro el salario mínimo. Claro, ahí tienen una crisis política bastante terrible, grave, ¿no? Terrible. Que también tiene que ver con otros factores. Pero Wendy, comenzaron con este tipo de populismos. Lo que hicieron fue politiquear con la economía. Y no se puede politiquear con la economía. Con la economía usted lo que tiene que ver es las realidades que tiene enfrente y a partir de eso tomar decisiones políticas que ayuden en efecto a fortalecer los ciclos económicos. En la Venezuela chavista lo hicieron exactamente al revés. Comenzaron politiqueando con la economía, esperando que la economía se recuperara. Y la economía lo que hace es que colapsa. Tan simple como eso. Y lo mismo que pasó en Venezuela le había pasado antes a la Unión Soviética y le había pasado antes a la Alemania Oriental. O sea, estas cosas ya se comprobó que no funcionan. No funcionan. Bueno, acabamos de tener 10 años de estancamiento económico. ¿Por qué? Porque el FMLN politiqueaba con la economía. ¿Tenemos más y mejores empleos hoy de los que teníamos hace 10 años? No. ¿Y por qué? Porque politiquearon con la economía. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que la empresa privada está cerrada a aumentar el salario mínimo en absoluto, en absoluto. Es más, nos encantaría aumentarle a todo el mundo. Lo que pasa es que tenemos que ver realidades como la siguiente. ¿Qué pasa con esa señora que tiene un local de comida rápida, es formal y es parte de la Cámara de Comercio e Industria? Gente con la que nosotros tenemos todo el tiempo palpando su realidad. Y nos dice, miren, con el incremento que hizo primero Mauricio Funes, yo tenía 4 empleadas y tuve que sacar a 2. No hubo manera de soportarlo, ¿verdad? Ojo, sacó a 2 y las 2 que quedaron, obviamente recargadas de trabajo, ¿verdad? Con el segundo incremento tuve que cerrar, ya en la época de Sánchez Serén. Esa es la realidad del micro y pequeño empresario en El Salvador. ¿Hay un registro, Federico, de las empresas pequeñas y micro que se vieron afectadas con esa situación, que tuvieron que cerrar a raíz del incremento del salario mínimo? Registro, en el caso particular de la Cámara de Comercio, lo que tenemos es una enorme cantidad de testimonios. Es más, yo recuerdo a la tristemente célebre antecesora del ministro Castro, que estaba como ministra de Trabajo. Yo recuerdo haberle invitado públicamente, mire ministra, si usted no me quiere creer a mí, ¿por qué no se viene conmigo? Vámonos a San Miguel, vámonos a Santana, reunámonos con los microempresarios que son socios de la Cámara de Comercio e Industria en esas zonas y ¿por qué no los oye usted a ellos? Óigalos usted, para que vea que no estamos inventando nada. Nunca me aceptó, cosa rara, ¿verdad? No entiendo por qué no me aceptó la invitación jamás, porque además le dijimos, vayamos con medios de comunicación, ¿verdad? O sea, este asunto que sea transparente. O sea, Wendy,
Cuando la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador dice que el gato es negro, es porque tenemos los pelos en la mano, ¿verdad? Es decir, porque palpamos la realidad que está teniendo la economía. Si estamos en todo el país, somos la única gremial que está en todo el país. Entonces, detrás de estas vocerías que tenemos el presidente Steiner y su servidor, hay muchísima gente atrás que nos está contando permanentemente que se están viendo a palitos para poder llegar a fin de mes a pagar la planilla. Entonces, estas realidades tienen que verse, una vez más, de manera muy fría, técnicamente, en una mesa como la del salario mínimo. Bien, un tema que va relacionado, tiene que ver con el comportamiento actual de la economía, y desde que inició este gobierno se viene escuchando mucho desde la empresa privada que se respira un clima, digamos, positivo y una expectativa de mejora en la parte de inversiones. ¿Creen ustedes que con este impasse, este aviso que puso la ANEP a la OIT, podría afectar la relación entre los empresarios y el gobierno, o realmente es algo que no podría tener implicaciones? Wendy, si me permites, quisiera hacer solo un comentario al tema anterior, y muy breve. Y es que a veces hacemos una evaluación como que el salario mínimo es una exigencia especialmente para las empresas grandes, y entonces ahí se politiza mucho el tema. Inclusive yo creo que la gran mayoría de las empresas grandes de hecho pagan un salario mayor al mínimo. El problema está en que las MIPYMES generan más del 74% del empleo del país. Son estas las que posiblemente mes a mes tienen una dificultad para llegar a cumplir con inclusive la planilla que hoy tienen. Se subsisten de mes en mes tratando de sobrevivir, y estas generan el 74% del empleo del país. Son estas las que en realidad tuvieran un problema muy serio si se hace un incremento irresponsable que no tome en cuenta la realidad del país, y entonces lo que sí generaría es un posible ola de desempleo o empresas que cierren, cuando todo lo contrario. Lo que queremos es que haya más empleo, más empresas y desarrollo. Entonces, yo creo que hay que tener con esto mucho cuidado. Y yo creo que esto, a tu pregunta, nosotros no buscamos un pleito, ni mucho menos. Y yo no creo que esto tampoco tenga que acabar en un distanciamiento. Yo creo que esta diferencia lo que nos ayudan es a ir también entablando un mejor diálogo, un mejor entendimiento, para que vayamos buscando, ok, si no es esta la forma en cómo vamos a sacar adelante el país, entonces cuáles son otros temas en los que tenemos que sacar adelante el país. Yo no creo que por un pleito tengamos que entonces distanciarnos y no volvernos a ver. Si los más interesados que el país salga adelante deberíamos de ser todos. Y esto precisamente, lo único que estamos haciendo es una alerta de decir, esta no es la forma en cómo el país sale adelante. Hay que buscar un plan estratégico, hay que encontrar cuáles son los ejes a los que le vamos a apostar y que el país tenga que salir adelante en el mediano y largo plazo. No solo hay que buscar el desarrollo económico del próximo año, ni de los siguientes 4 años y medio que le quedan a este gobierno. ¿En qué vamos a convertir a El Salvador en los siguientes 20, 30 años? Entonces yo creo que esa tiene que ser la discusión en la que todos los sectores nos sentemos y hagamos un plan de nación completo, íntegro, en donde todos nos sumemos, en donde esté el gobierno que esté, lo apoye, y nuestras gremiales y el sector organizado también lo apoyen. Desde la Cámara de Comercio, Federico, ¿qué mensaje leen ustedes del gobierno en cuanto a una política integral económica, si es que la existe, y mejoras en el tema de inversiones? Mire, en este momento hemos tenido acercamientos muy directos, muy abiertos, muy transparentes, diría yo, muy cordiales, muy afables, tanto con el secretario de Comercio e Inversión, el señor Catán, como con la ministra de Economía, María Luisa Jaén. La verdad es que hemos visto muchísima más apertura, evidentemente, de la que traíamos con los gobiernos anteriores. El contraste ha sido muy grande. Esto ha generado un nivel, digamos, de tranquilidad, de alivio, podríamos decir, en los sectores productivos,
Pero, como bien dice el presidente Steiner, este es un primer paso, digamos. Al final lo que estamos haciendo es cumplir con la ley. Es que es imposible sacar una economía adelante si no se cuenta con los sectores productivos que son protagónicos de esa economía. Entonces, esto da la impresión que los funcionarios del gabinete económico lo entienden perfectamente, ¿verdad? Y en este momento, por ejemplo, somos parte de las mesas de trabajo en las que se está discutiendo el plan de inversión que va a tener este gobierno por los próximos 30 años. A ver, el Estado salvadoreño, perdón, no este gobierno, el Estado salvadoreño por los próximos 30 años. Y creemos que es una buena oportunidad precisamente para poder compartir realidades, argumentar y contraargumentar y llegar eventualmente a establecer planes a futuro, ¿verdad?, que puedan sostenerse en el tiempo. Al final creo que todos los funcionarios saben que los puestos son efímeros, ¿verdad?, que no van a estar ahí todo el tiempo y que hay que sentar bases. Pero para sentar bases es muy necesaria, siempre necesaria, el diálogo con los sectores productivos y en eso estamos. Yo diría, Wendy, que de momento hay una expectativa estimulante, ¿verdad?, pero falta todavía que muchas cosas se concreticen, ¿verdad? Antes, yo creo que lo comenté ya en una entrevista, antes, digamos, si estábamos a 0, estábamos a -10, ¿verdad? Estábamos muy por debajo del 0. Hoy estamos a 0, ¿ok? Pero hay que construir sobre el 0, llegar hasta donde podamos llegar. Habría que ver cómo se van a materializar esas expectativas, ¿no? Exactamente, Al final, exactamente. Y tener un rumbo de nación, ¿verdad? Hacia dónde queremos apostarle, cuáles son las grandes apuestas estratégicas del país. Y una apuesta también real sobre el crecimiento económico, que, como usted lo ha dicho, por décadas El Salvador no ha pasado de la senda del 2%. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambien. Estamos de regreso ya en la parte final de esta entrevista. Nos acompaña en el estudio Javier Steiner, presidente de la Cámara de Comercio, y también Federico Hernández, director ejecutivo de esta misma instancia. Estamos observando, no solamente a nivel local, sino que también mundial, cómo la economía se está desacelerando. En El Salvador se observa en el 2019 una ralentización de la economía, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva, donde ha ajustado a la baja 2 veces el crecimiento económico al cierre de este año. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes sobre el comportamiento del comercio? Porque al leer la página web que tienen ustedes, tienen una encuesta donde argumentan algunos empresarios que tienen una visión positiva. ¿En qué se sustenta ese positivismo cuando estamos viendo que la economía, pues lejos de tener un buen comportamiento, está teniendo un comportamiento bastante leve, ¿no?, a un ritmo menor del año pasado? Yo creo que hay que empezar por decir de que venimos de un estancamiento económico ya por muchos años y esto ha generado una presión en los salvadoreños, en los empresarios, en todos, en querer salir adelante. Yo creo que una virtud increíble que tienen los salvadoreños es que nunca se cansan y siempre buscan una forma de salir adelante. Y yo creo que ese es precisamente el reflejo del sondeo, y es que pasando por un año que ha sido mediocre, igual, un año en el mismo nivel de estancamiento, si bien es cierto ha habido un cambio de gobierno, pero no ha pasado todavía nada diferente, nada espectacular en la economía como para decir, bueno, ya hay un cambio. De hecho, todos los años que hay una elección presidencial, no importa quiénes son los que están compitiendo, quién gana, siempre hay un impasse en la economía porque siempre hay una ansiedad y hay menos dinero, menos inversión. Entonces estamos saliendo de un año mediocre. Pero los salvadoreños, con esa esperanza, que la fe nunca la pierden, en que pueden salir adelante, pues tienen una expectativa alta de que el próximo año va a ser mejor que este. Y todos los años que hemos hecho esta encuesta, este sondeo con nuestros socios, que lo hacemos siempre a fin de año, siempre hemos visto esa esperanza en los socios de que dicen, bueno, estoy cerrando un mal año, un mediocre año, pero el año siguiente va a ser mejor.
porque me voy a rebuscar, porque voy a tratar de hacer algo diferente, porque ojalá las cosas cambien. Ahora bien, ahora hay factores externos, por ejemplo, que podrían complicar ese comportamiento, como la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China. Por supuesto, yo creo que lastimosamente nuestra economía depende más de variables externas que de variables internas, que si sube o baja el petróleo, que si las remesas suben o bajan, que si nuestro principal socio, Estados Unidos, está teniendo un buen año o un mal año. Gracias a Dios, el precio del petróleo ahorita está bajo control, digamos, las remesas siguen creciendo y nuestro socio principal está teniendo un buen año económico. El desempleo históricamente bajo que tiene Estados Unidos y la economía está teniendo un buen rendimiento. Que tiene problemas con otros países, con otras potencias, pues claro, todavía estamos por ver cómo nos afectaría eso a nosotros. Pero entonces el salvadoreño no pierde la esperanza. Pero yo creo que esa esperanza no podemos permitir que queden esperanzas y queden en el aire, sino que queremos ver de que de verdad se hagan cambios reales en la economía salvadoreña para que esa esperanza se materialice realmente en un crecimiento económico palpable para todos los salvadoreños. Y para eso yo creo que, si bien es cierto, este gobierno ha tenido a bien destrabar muchos proyectos, agilizar muchos trámites, hay muchas cosas buenas que se han hecho, pero todavía creo que falta entender realmente cuáles van a ser esas apuestas estratégicas, cuál es ese plan de nación que el gobierno tiene para su quinquenio, digamos, y ojalá pueda un plan de nación ir mucho más lejos, como ya lo mencionamos, pero para saber realmente entonces cómo este gobierno tiene planes para cambiar la estructura de la economía, hacer algo diferente para que este crecimiento económico que tanto necesitamos se dé y esas expectativas de los empresarios se cumplan. Si no, esas expectativas, como todos los años anteriores han pasado, quedan en otro año mediocre. Yo creo que ese es un reto que tenemos desde hace años, pero queremos ver algo diferente. Pero a pesar de este contexto económico local, Federico, ustedes como Cámara de Comercio proyectan para el cierre de año un comportamiento positivo. Bueno, más o menos lo mismo que hemos tenido en estos últimos años. No vemos ese ajuste que ha hecho el Banco Central de Reserva, digamos, muy responsable con las cifras. Por ahí creemos que va a andar. No vamos a sobrepasar demasiado los 2 dígitos. Vamos a mantener ahí. Ahí dependerá muchísimo, desde luego, de las grandes apuestas, de los grandes consensos que podamos conseguir para sacar el país adelante. Dependerá mucho también de la estabilidad política, ¿verdad? En este momento, ya usted lo mencionaba, Wendy, estos factores externos, el caso de China, etcétera, pero también toda la inestabilidad política que hay en el resto de la región, ¿verdad? Me refiero de México hacia abajo. Entonces, todo este tipo de cosas afectan más las dinámicas internas políticas, que eso también tiene una repercusión, digamos, en el área económica muy fuerte. De hecho, este año y el anterior, que ambos fueron años electorales, uno nota cómo provoca un retraimiento por parte del sector privado, nacional y extranjero, de invertir, ¿verdad? Porque dicen, bueno, a ver, esperemos a ver quién gana, cuál va a ser su narrativa política, todo ese tipo de cosas hay que saberlas manejar. Y hay que recordar siempre que la política, para bien o para mal, afecta siempre, siempre. George Bernard Shaw decía, ¿verdad?, que la política se hace o se padece. Yves Montand decía, no importa que tú no te intereses por la política sí se va a interesar en ti, ¿verdad? Y es real. O sea, no podemos dejar de lado que todo problema político, toda inestabilidad política eventualmente repercute también en la economía. Lamentablemente el tiempo se ha ido, pero tengo algunos comentarios y preguntas para ustedes y con esto cerramos ya esta entrevista. Dice Elmer Ayala, mientras exista especulación de precios, el salario mínimo no será la solución esperada para los problemas económicos de las familias salvadoreñas. Vamos con otro comentario o pregunta. Marta Vilés dice, como gremial deberían concientizar a muchos empresarios que solo buscan su enriquecimiento, pero se olvidan de sus trabajadores que les ayudan a crear riqueza. El salario mínimo solo debería existir para las micro y pequeña empresa, los demás pueden pagar un salario mayor. ¿Sus respuestas? No, yo creo que totalmente tenemos que ser responsables en lo que se haga de aquí en adelante. Hablar de salario mínimo sin hablar de desarrollo económico no se puede. Hay que hablar de desarrollo económico primero y después hablar de salario mínimo. Y por supuesto, yo creo que es una tarea de todos ofrecer un empleo digno, ofrecer las condiciones adecuadas y en la capacidad que cada empresa tenga poder ofrecer el salario que esa empresa puede. Yo creo que esa concientización siempre la hemos hecho. Todas las empresas
tiene que cumplir la ley, tiene que cumplir con los reglamentos y todo lo que hoy se exige, y obviamente que todos aquellos que puedan pagar más, y sabemos que los que pueden lo hacen, porque yo creo que eso también es parte de la dinámica de una empresa. Lo que sucede es que tampoco hay que olvidar de que venimos de años muy, muy complicados, entonces a veces algunas empresas no lo hacen. ¿Qué queremos nosotros? Tener un despunte económico que permita que todos estén mejor, que permitan que los salarios, exista una ley o no que lo establezca, puedan ir creciendo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que tampoco hay que esperar a que exista una ley o un nuevo salario mínimo para que los salarios incrementen. Ojalá puedan ir incrementando en la medida que hay un despunte económico acelerado de la economía y que eso permita que todos estemos mejor. Sí, porque el último incremento que se hizo al salario mínimo, por ejemplo, no alcanza a cubrir la canasta básica ampliada, ¿no? Entonces, eso también hay que analizarlo. Sí, y yo creo que también ese es parte del análisis técnico que hay que hacer el próximo año, porque hoy la canasta básica contempla muchas cosas que antes no las contemplaban. El celular casi que es parte de la canasta básica hoy, entonces también hay que entender realmente qué se mete en esa canasta básica. Y yo creo que ahí ese es precisamente el tema, y es cómo hacemos un análisis técnico, qué está metido en una canasta básica realista de hoy y cómo entendemos eso en cada uno de los sectores. Perfecto. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Wendy, por la invitación. Buen día. Gracias, Federico. Muchas gracias, Wendy. Hacemos pausa, regresamos enseguida con más de República. No nos cambie.